Bien, buenas noches. En esta oportunidad voy a realizar la exposición acerca de lo que es intercambiadores de calor. Eh, Mi nombre es Diana Rojas y es para el curso de Operaciones Unitarias Agroindustriales 2. Ya. Los intercambiadores de calor se rigen por dos fenómenos, uno que es la convección en el fluido o en los fluidos en este caso, que fluido de entrada y el fluido que va a ganar calor o perder y el otro fluido que va a ceder o ganar calor. Y el otro que es otro fenómeno es la conducción a través de la pared. ¿De la pared de dónde? De la pared de las tuberías del intercambiador de calor. Puede tener, en este caso, tuberías horizontales. Ya. Bueno, esto es el funcionamiento de un intercambiador de calor en general. Cuando el vapor a altas temperaturas, vapor de agua, ingresa por la parte superior, ingresa a la cámara del intercambiador de calor y acá va a perder calor que va a ser cedido hacia este otro fluido que va a estar a menor temperatura y va a desplazarse, va a ascender y va a ir va a ir horizontalmente. Entonces en esta parte en general, toda esta parte se va a dar eh, el- la ganancia de calor desde el evaporador hasta este fluido. Y este fluido va a retirarse como un fluido caliente. Y en el caso del vapor de agua, que va a perder calor, va a condensarse, va a ser agua condensada, va a retirarse. En general, los intercambiadores de calor son relativamente de bajo costo eh, y ocupan, en general, ocupan poco, menos superficies, menos áreas en el espacio en una planta, pero el mismo intercambiador tiene gran área de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, en este caso tienen tuberías, pueden tener placas, pueden ser en forma de espirales, todo con tal de obtener una mayor área para lo que es la transferencia de calor. El intercambiador de calor en un proceso, en un proceso industrial es Es un equipo que va a mejorar la eficiencia del proceso, pero a su vez el intercambiador de calor eh, tiene una eficiencia térmica basada en segunda ley que se da como la relación entre el calor transferido del intercambiador de calor real sobre el calor transferido del intercambiador de calor ideal. Entonces es importante tener en cuenta esto porque eso también afecta a todo el proceso industrial. Eh, ya, bueno, como os dije, los tipos de intercambiadores de calor que existe, uno que es el tube-in-tube, que hace referencia a lo que son los tubos concéntricos y es específico para fluidos que resisten a altas presiones, altas temperaturas, pero estos fluidos tienen que tener una baja tasa del flujo. El flujo debe ser bajo, la tasa del flujo debe ser baja. Hay dos tipos, uno que es el flujo paralelo y el otro es el contraflujo. El flujo paralelo, el fluido caliente se enfría, disminuye su temperatura y el fluido frío aumenta su temperatura. Pero en el momento que se van a retirar los dos fluidos del intercambiador de calor, no va a haber tanta diferencia entre el fluido caliente y el fluido frío. Diferencias de temperaturas no va a ser demasiada. Entonces,
no es muy eficiente, se puede decir, el flujo en paralelo. ¿Por qué? Porque van en una misma dirección y hacia un mismo extremo van a desembocar. En cambio, lo que es el intercambiador en contraflujo, sí va a haber, como vemos también, el fluido caliente pierde temperatura, el fluido frío gana lo que es la temperatura, se va a dar un mejor intercambio de calor y mejor transferencia, y va a haber una mayor, bueno, en este punto y este punto, se va a dar mejor lo que es las diferencias de temperaturas, porque uno va a ir de un extremo y para la parte, por ejemplo, para la parte derecha, y el otro va a ir de otro extremo, pero para la parte izquierda, y entonces desde el inicio en que ingresan de extremo a extremo, ya va a haber un contacto ya entre ambos fluidos para lo que es la transferencia de calor. Los tubos concéntricos, intercambiadores de calor de este tipo, generalmente son de 12-13 metros de largo, pero en realidad son largos, y en su interior es de esta manera. El fluido está, como son dos fluidos, el primer fluido está dentro del interior del tubo de menor radio, y el siguiente fluido está en el interior y en la parte en la superficie, afuera de la superficie del tubo interior. En este caso es fluido caliente que ingresa y, y va a perder calor y va a salir como fluido frío. Y dentro del tubo interior va a ser agua o fluido frío que va a calentarse, y va a desembocar como fluido ya con mayor temperatura. Otro tipo de intercambiador de calor es el Shell and Tube. Estos intercambiadores de calor bueno, acá lo vemos en esta figura, pero también podemos ver este video, como específicamente su funcionamiento. Su funcionamiento, por ejemplo, ingresa, ¿no? En este caso va a ser diferente. El fluido ingresa, el fluido caliente, en este caso, ingresa por estas tuberías de pequeño diámetro, ingresa y van a salir, van a desembocar por el otro extremo. Y el fluido frío, ahora vamos a ver cómo su recorrido estos son los deflectores, cada estructura, deflectores para generar turbulencia y generar mayor transferencia de calor. Ya, de esa manera el fluido frío va por acá y de esta manera, en este zigzag, y el otro fluido va de frente. Ya, eso es para tenernos una idea de cómo es en realidad un intercambiador de calor. Por ejemplo, acá vemos que el fluido caliente ingresa, llega a este punto, y en este punto es donde se va a encontrar estos orificios de cada tubo. Estos tubos van a estar conectados dentro de estos orificios. Y acá también tenemos los deflectores, que también están hechos para sostener esos tubos, con orificios para sostener esos tubos donde va a ingresar este fluido caliente en este caso. Y las tuberías que están acá, en cada orificio, no solo van a ser de acero inoxidable, sino van a tener un recubrimiento. Un recubrimiento perforado, generalmente es hecho de cobre o a veces es hecho de plástico, según para que se lo requiera. Y ese recubrimiento es una capa delgada, pero con varias perforaciones, para poder tener mayor fricción en el movimiento del fluido
y generar mayor turbulencia. Aparte que genera mayor turbulencia, evita las suspensiones del fluido dentro del tubo. A pesar que este Shelf Tube se puede desensamblar, bueno, es importante evitar esas suspensiones que a veces son permanentes y difíciles. Es difícil su limpieza a veces. Ya acabamos el proceso. Como dije, estas son las deflexiones que existen para generar mayor turbulencia en la cámara. Pero para generar turbulencia dentro de cada tubería horizontal se tiene lo que son las capas perforadas de cobre. Aquí vemos el fluido frío y acá vemos el fluido caliente que se va a desplazar horizontalmente y luego al llegar a este extremo va a dar una nueva vuelta en U para continuar con su recorrido. Y acá vemos ya los dos fluidos ya de doble paso que se le dice, ¿no? Ya mezclados, ya el fluido caliente pierde calor y desemboca como fluido frío. Bueno, eso es principalmente cómo funciona este tipo de intercambiador de calor. Tenemos otro tipo que es el de flujo cruzado. Bueno, para este caso no hice un video porque hice de otros intercambiadores de calor, sí hice video porque son los más actuales, por así decirlo. Ya, pero el flujo cruzado pueden existir dos tipos, uno con aletas y el otro sin aletas. El aletas, la transferencia de calor en este tipo de intercambiador de calor se da, el calor se da en dos ejes, en el eje donde se encuentran las tuberías y el eje donde se encuentran las aletas. Entonces se dice que la temperatura va a depender del calor que va por el eje X y también del calor que va por el eje Y. En cambio, el flujo va a ser cruzado, pero no va a haber un mezclado. El flujo cruzado no se va a mezclar tanto en las aletas ni tampoco en las tuberías. Y en el caso de los intercambiadores sin aletas, la temperatura ya no va a depender del calor que se desplaza en el eje X o Y, sino solo en el eje X. ¿Por qué? Porque no va a existir lo que son las aletas, no va a existir estas placas, no va a existir. Entonces el fluido, el calor, la temperatura va a depender del calor que fluye a través del eje X. Entonces, a través del eje X el flujo no va a ser mezclado, pero a través del eje Y, como no se encuentra con aletas este intercambiador, va a haber una mezcla del flujo, el flujo del calor, obviamente. Y bueno, el área de la superficie sobre el volumen de estos intercambiadores son de mayor o igual a 700 metros cuadrados. O sea, para grandes, gran superficie de transferencia de calor, ¿no? Y es por eso que también estos intercambiadores son específicos o son óptimos para fluidos gaseosos. Otro intercambiador de calor es el intercambiador de calor espiral. Es para una amplia variedad de fluidos, no solo para líquidos, sino también para gases y distintas viscosidades. La característica de este intercambiador de calor es que
es importante porque a diferencia de otros que se tiene que desensamblar el equipo para su limpieza, este equipo tiene incorporado un sistema de autolimpieza eh, y se le puede usar dentro de los condensadores o dentro de los evaporadores. Acá vemos un video, mm, el proceso, ¿no? Ah, el proceso. Or viscous fluids can be difficult for most types of heat exchangers to handle. Spiral heat exchangers with their compact. Bueno, estos son los soportes que tienen estos intercambiadores de calor para su instalación en una planta y, y bueno, estos son eh, ese- son los tornillos o cada parte del intercambiador de Single calor. channel design are ideally suited for these duties. And in duties involving vapor and gas or vapor and liquid, the spiral's subcooling capability and long condensation path max studs are well vertical to form clamped to the shell and hinged on a separate. Ya de esta manera se da lo que es la transferencia de calor. Fluid ports Como are connected vemos, tangentially. acá el fluido ingresa a través de una tubería, o sea, es una tubería larga, pero todos son en espirales, ingresa y entonces da vueltas, ¿no? Da vueltas y por otro lado, eh, y entonces en forma helicoidal, el fluido caliente va a perder calor porque los espirales van a ser intercalados por uno donde ingresa agua fría y otro donde sale eh, el agua el otro fluido. El ingresa agua fría inicia su recorrido desde la superficie del intercambiador de calor y llega hasta un punto que está situado adjunto al fluido caliente, que en este caso va a perder calor. El fluido caliente también se desplaza un recorrido helicoidal para perder su calor y para que sea ganado por el fluido frío que va a estar ingresando por esta parte, desde la parte exterior hacia el interior. Through the shell to the outer arms of the channels. One or more axial ports are welded to each cover. In condensing or evaporating applications, the entire spiral element can be welded within a column. The column forms the shell of the exchanger. Como vemos, este intercambiador en espiral, se usa para lo que es las condensaciones y las evaporaciones en cualquier proceso, ¿no? Condensador de agua, evaporador de agua o de otros fluidos de ese tipo. The spiral may be at any level in the column, on, off, service life from inside out. Application engineers, heat exchanger technology. Bueno, ya, continuando, tenemos acá otro tipo de intercambiador de calor. Este es interesante porque ya no, a diferencia de los demás, ya no usa lo que es las tuberías simples, sino usa placas que son ubicadas paralelamente y no son placas simples, sino son placas corrugadas, como vemos acá, que tienen unas superficies más altas que las otras. Eso va a ayudar a que la placa resista más el calor y sea más compacta y también genere lo que es flujos turbulentos. Y entonces al generar flujos turbulentos va a haber una mayor transferencia del calor. Entonces hay dos tipos, ¿no? La configuración en serie, que es
solo en una sola dirección, de ida y de vuelta, y eso es para fluidos con baja tasa de fluidos, de flujos a baja tasa. Pero también hay una configuración paralela en el cual el fluido no va a ir en forma serie, sino va a ir entre cada placa y placa va a trasladarse el fluido. El fluido va a trasladarse entre placa y placa. Y es recomendable para tasas de flujos altos. El tamaño de cada placa generalmente es de 2 a 3 metros el área, ¿no? De 2 a 3 metros cuadrados. Y el número de placas va desde 10 hasta 100, 200 o más número de placas. Eh, y es apto para fluidos con baja viscosidad. Con baja viscosidad. Por Ya, baja viscosidad. Hay dos tipos, el BPHE y el otro que es PHE, que voy a explicarlos después. Primero voy a colocar este video del funcionamiento de este intercambiador de calor. Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at the plate heat exchangers. Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. Ya, en este caso, bueno, son las estructuras, ¿no? Estas cada parte de este intercambiador de calor, estructuras mecánicas, pero voy a ver acá el funcionamiento. Bueno, esto sí es importante porque acá vemos que las placas, acá está así normal, ¿no? Pero en esta parte vemos que las placas tienen por así decirlo, dos áreas. Uno que es para un fluido a cierta temperatura y el otro para otra temperatura. Uno es por delante y el otro es por la parte adherida, pero en la misma placa. And you can see they've got this pattern, just this rubber gasket, just this rubber across and gasket there, bolts. Ya, por aquí está lo que es el desplazamiento del calor en este intercambiador de calor. Por ejemplo, ahorita va a pasar. All the pipework that's connected will have to be removed and remade to fit, depending on how far you extend your plate heat exchanger. Bueno, estas son las direcciones del calor que se da, del flujo caliente y del flujo frío. So the flow and return are happening on the front plate there. So how does it work? Well, we've already seen that if you remove some of the seal, then Ya, bueno, aquí un ratito acá se está moviendo. Ya, acá vemos el flujo, el fluido a mayor temperatura se va a desplazar de esa forma. Por el extremo, por la parte derecha del orificio de la placa, va a ascender a través de la placa, de cada placa, y entonces a su regreso va a ir por el orificio de la parte misma, la parte derecha, pero a su regreso como que ya va a estar enfriándose. En cambio, cuando está desplazándose por acá, todavía va a estar caliente, pero cuando ya está subiendo por acá, va a estar enfriándose. Get into the plates. Some of them it can pass through, so it will. Others it cannot leave that pipe, so it will not, and it will just pass through all the way until it
creates that loop and exits. So if we mix these two fluids together, what's going to happen is the cold fluid is going to enter, pass through, and then on the other side of the plate is... Ya, lo que nos está diciendo que acá el fluido ahora son dos flujos, ya, el sistema completo. El fluido caliente ingresa, transfiere el calor a través de cada placa, acá, aquí, y transfiere calor, y ese calor que es perdido por este fluido va a ser ganado por el fluido frío que a su vez va a ingresar por el otro extremo opuesto, pero al llegar a cada placa va a estar ganando ese calor que ha sido perdido por el fluido anterior. Entonces, de esa manera se da el funcionamiento de este intercambiador de calor. Ya. Bueno, como acá dije, hay dos tipos. Hay dos tipos de intercambiadores de calor. Uno que es... estos dos tipos acá los voy a desarrollar. Bien, estos dos tipos de intercambiadores de calor, el primero es el Plate and Frame Heat Exchanger. El primero, la diferencia entre estos dos es que uno tiene sus las placas, uno tiene ya soldadas, que es el Brace Plate Heat Exchanger, que tiene sus placas ya soldadas y no necesita demasiados dispositivos o materiales para unirlas y para funcionar. En cambio, lo que es las placas, solo intercambiadores de calor de placas tienen uniones, tienen más materiales para realizar las uniones de placa y placa para que se pueda dar la transferencia de calor. Y nos dice, ¿no?, la temperatura de sellado es de 80 grados Celsius a 200 y su limpieza es fácil porque se puede desensamblar. En cambio, lo que es se puede desensamblar las placas. En cambio, lo que es este intercambiador de calor, el otro, que es más compacto y más liviano, precisamente porque las placas han sido soldadas. Y acá, en este caso, en el primer caso de acá, en lo que son las placas que no han sido soldadas, que son estas, no han sido soldadas, la limpieza es fácil y la presión se da por el espacio que hay entre placa y placa y gracias a las uniones. En cambio, acá la presión se da ya no por las placas, sino por las corrugaciones que tienen cada placa. Como ya van a estar bien unidas, más compactas estas placas, la presión se va a dar por las corrugaciones que tiene cada placa, principalmente por eso. Entonces son dos tipos distintos. Lo que sería es para ver cuál es mejor para un proceso y para el otro proceso. Lo que yo he averiguado es que esto sirve para fluidos que necesiten mayor presión para transferir su calor o que le transfieran calor. En cambio, estos son de menor presión porque no han sido soldadas. Esa es la diferencia entre estos dos. Acá tenemos otro intercambiador de calor, es el Scraped Heat Exchanger, cuyo coeficiente de transferencia de calor va a depender de la velocidad de rotación
y también de las características del fluido. Eh, el fluido en este intercambiador va a generar un movimiento rotatraslatorio y específicamente es para productos que cuenten con mayor viscosidad. Aplicaciones alimenticias serían para lo que es la elaboración de helados, elaboración de margarinas, incluso sopas ya enlatadas tal vez, cremas, ¿no? Fluidos, productos cuyos fluidos son más viscosos. Y para lo que es no alimenticio podría ser la producción de shampoos, algunas cremas quizás, bloqueadores solares, ya. Bueno, la estructura de este intercambiador de calor es de esta siguiente, como vemos acá, pero en el interior de este intercambiador podemos ver cómo es cada capa, ¿no? Cómo se da. Bueno, esto es de la empresa SPX Flow, que se encarga de la producción de estos intercambiadores de calor. The Votator 2 Scrape Surface Heat Exchanger is the culmination of years of design and application experience, resulting in a rugged, Otra característica de este intercambiador de calor es que tiene muchos accesorios. Como ahí lo estaba mencionando, la chaqueta, la cubierta, ¿no? La chaqueta cubierta de acero inoxidable, los tornillos, y también este que es importante es el eje rotator el eje rotator y los materiales de raspado que se van a encargar de raspar cualquier alimento o suspensión que haya quedado en el interior de las tuberías, de la tubería, o también se va a encargar de mezclar mejor el alimento o el producto que se está haciendo ahí, mezclar mejor para permitir un mejor intercambio de calor. The Votator 2 can be used in numerous processes including heating, cooling, crystallization, pasteurization, sterilization. O sea, como que este intercambiador es muy, muy completo, porque no solo sirve para lo que son procesos de calentamiento, enfriamiento, sino también para lo que es ya esterilización, si se conoce, pero cristalización, pasteurización también. Son distintos procesos, es un intercambiador innovador. Freezing and evaporation. Inside every Votator, a mutator shaft rotates within a product tube. The product passes through an... Ya, de esta manera acá como vemos esta parte blanca sería el eje, y después sigue el fluido que va a consistir en el producto que se quiere enfriar o calentar o que se quiere realizar algo con ese fluido. Ya, en medio de ese fluido va a haber acá la tubería o el eje, el rotator, ¿no? El rotor, por así decirlo, que tiene unas raspaderas acá, y acá como vemos está mezclando mejor el fluido. Annulus formed by the shaft and the product tube. Heating or cooling medium flows in a jacket. In operation, the rotating shaft has blades with... Luego de eso sigue la cubierta, ¿no? Después de la cubierta sigue la superficie
bueno, la capa de aislamiento para evitar la pérdida o captación de calor desde el medio ambiente hacia el fluido. Esta es una capa gruesa rosada, del aislamiento. Después sigue una cubierta, acá no se nota bien, pero acá sí, es una cubierta de acero inoxidable. which continuously scrape product film from the product tube wall, thereby enhancing heat transfer and agitating the product to produce a homogeneous mixture. For most applications, the mutator shaft is mounted in the center of the product tube. This is called a concentric design. An off-centered mutator Bueno, shaft acá hay mount, or varios tipos mixing, and reduces tube SPX to enable shaft De- removal for inspection and maintenance duties. de rotor. The Votator 2 can be designed to align to your application needs, with many customized options available for the drive. Product tube Incluso acá en esta compañía nos menciona que ellos pueden aumentar o quitar accesorios a lo que es tu intercambiador de calor, ¿no? Entonces, como este intercambiador de calor tiene muchos accesorios. Bueno, ahora en lo que es ya las conclusiones, bueno, como primera conclusión que los intercambiadores de calor son equipos excelentes para aprovechar el flujo de calor de un fluido que se requiera enfriar o, o tal vez un fluido que se requiera calentar. Entonces, en ese sentido, los intercambiadores de calor van a evitar el gasto de energía, ya sea energía natural de parte de el gas o la energía eléctrica. Entonces es importante, ¿no? Para lo que es la economía en una empresa, si se tiene un proceso donde se requiera calentar un fluido, es mejor hacerlo mediante estos intercambiadores aprovechando el calor de otros fluidos para evitar el uso de la energía eléctrica o del gas natural. Existen varios tipos de intercambiadores de calor, otra conclusión. Y cada tipo, como hemos visto, cada tipo de intercambiador de calor tiene distintas características y son para distintos tipos de alimentos, flujos, unos son para gas, otros son para ambos, otros son para bajas viscosidades, otros son para lo que tengan más alta viscosidad. Y entonces, dependiendo de eso, si uno quiere implementar eso en una planta, se debe tener en cuenta cada característica. Y para mí, bueno, el que me llamó la atención es el que es el intercambiador de calor con placas, porque a diferencia de los demás que ya no son tuberías y tuberías, el intercambio de calor se da mayormente se da por lo que es las placas. Y placas más, porque una placa como es plana, una placa plana, tiene mayor área que unas tuberías que pueden ser de pequeño diámetro quizás. Entonces, y además que están ubicadas paralelamente y se puede aumentar más placas y de mayor área, entonces en general se va a obtener un mayor área de superficie para lo que es la transferencia de calor. Entonces va a mejorar su eficiencia. Ya, sí. Para flujos viscosos es recomendable ese intercambiador de calor con rotor, obviamente, para evitar que el alimento se adhiera en las superficies internas del tubo, ¿no? Ya. Otra conclusión es acerca de la eficiencia de estos equipos, que no solo se puede hacer con placas, sino con otras formas de acero inoxidable
que ayuden. Bueno, eso sería en parte para la que es la investigación, que es un campo amplio, los intercambiadores de calor. Y por último, es acerca de la limpieza. Eh, hay dos tipos, ¿no? Lo que es clean in place y que es la limpieza en el mismo lugar sin, sin necesidad de desensamblar demasiado cada componente del intercambiador y, viéndolo de ese punto de vista sería conveniente, pero su desventaja sería que se perdería demasiado tiempo en la limpieza del intercambiador del equipo. A diferencia de lo que son del tipo COP, que es Clean Out of Place, que son intercambiadores que no, sí, Clean Out of Place son intercambiadores que es lo que dije, que su limpieza se hace desensamblando cada parte del equipo. Y entonces esto es lo que va a generar mayor pérdida de tiempo. En cambio, Clean in Place es limpieza en el mismo lugar, entonces no va a generar mayor pérdida de tiempo. Esas son las diferencias. Entonces, para una empresa pienso que debería, el mejor sería lo que es Clean in Place, porque no va a haber pérdida de tiempo y entonces se puede circular a través de las tuberías el fluido que va a desinfectar y va a limpiar las tuberías, ¿no? Eh, Eso sería respecto a las limpiezas y en cuanto a mis conclusiones. Bueno, eso sería todo. Gracias.